Esto es Marketing Players. Aquí hablamos del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda a que las empresas, marcas, personas expresen su máximo potencial. Yo estoy sumamente contento porque estamos llegando al episodio número 46, el último episodio del año, ya casi con Santa Claus, con el arbolito. Muy contentos, Toño, llegando a la Ciudad de México el día de ayer. Muy emocionados. Sumamente contentos, Edgardo López Huerta. ¿Qué evento vivimos esta semana, no? ¿Qué evento? La premiación de los EFI Awards México. Nada más y El nada menos. evento más importante de la industria, donde se califica la efectividad en los casos de marketing. Así que estabas en tu mera zona, Toño. Tremendo evento, muy satisfechos, fue cansado, fue interesante, pero hay mucho de qué hablar de ese tema, ¿no? Mucho. Pero creo que hoy no es el tema, ¿no? Hoy no es el tema. Hoy vamos a hacer un cierre. ¿Qué les parece que el primer episodio del año vamos a hablar de los EFIs, de cómo nos fue? Porque estuvimos ahí compartiendo un poco, entendiendo como players, viendo las noticias buenas para los players, pero también como participantes, como agencia. Claro, una ardua competencia en el mundo publicitario del marketing, pero bueno, con eso abriremos enero 2023. ¿Hay buenas noticias o no, Toño? Hay buenas noticias, pero la pelea fue dura. ¿Suena metal? Suena metal. ¿Para Mixtec? Suena metal para Mixtec. Bueno, así que esperen buenas noticias. Vamos a hablar de eso, así que no se pierdan el primer episodio del año, porque aquí les vamos a traer qué pasó en los EFIs. Sí. Espérenlo muy pronto ya. Ya estamos aquí a 2 semanas de 2023, ¿no? Ya en unas semanitas. Nada más que nadie va a ver players en Navidad, así que regresamos en enero. Sí, que la audiencia descanse un poquito. Ya ponemos una rosca el 6 de enero y hablamos del mundo de los EFIs. Hay que cerrar el año, hay que agradecer. Muy contentos realmente con todo el equipo que ha estado detrás de esto. Yo quisiera hacer una pausa para agradecer desde la revista Players, que ha sido pues un excelente colaborador en este proyecto, con quienes hemos compartido estos 46 episodios, y viene una nueva temporada con nuevas cosas, con nuevas sorpresas para la audiencia. Sí, y sobre todo un reconocimiento público al equipo interno. Exacto, ¿no? Yo creo que es vital. Un aplauso. Un aplauso para el equipo. Aquí, bueno, liderado por Julio, por Lango, por Max, por Sofi, por Tony. ¿Quién se nos escapa aquí? Los editores también. Pero fíjate, yo publiqué una historia de justamente cómo se estaba grabando el podcast, porque desde fuera se ve muy fácil, ¿no? Pues hay que hacer un podcast, pon un micrófono, grábate con el celular, ya tienes podcast. No, hay que hacer un trabajo profesional de mucha calidad, y me contestaron mucho esa historia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo no sabía que tanta producción había en esto. Pues es el reflejo del profesionalismo y la calidad con la que hacemos las cosas, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué un reconocimiento para todo el equipo! ¿no? Sí, que nos trae totalmente. Max nos trae cortitos, Julio, todos nos trae cortitos, pero bueno, todo para dar una buena experiencia, contenido de valor para nuestros players que nos han seguido durante 46 episodios. Sí, totalmente. Muy satisfechos, ¿no? Ha sido ¿Cuál una era la estadística, gran Toño? aventura. A ver, recordando un poco, tú dabas en algún episodio la estadística de los podcasts. La estadística de los podcasts, que la gran mayoría logra tener 3 capítulos al aire y mueren. Esa es la gran estadística, y realmente la gran mayoría, no lo tengo tan fresco, lo podemos rescatar de algún podcast justamente, que la gran mayoría no vive más allá de 20 capítulos, ¿no? Imagínate, bueno, pues ya vamos con buenas noticias, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que muchos se hacen simplemente por la intención, por la moda, por la tendencia. Hay que hacer un podcast y hay que divertirnos un ratito, llegan a 3 y abortan la misión, ¿no? Que es lo mismo con las marcas, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el ejercicio de construir una marca, de hacer comunicación, de hacer marketing, de hacer publicidad, es un tema de constancia. Tienes que ser constante, no nada más es un disparo al aire. Creo que pasa mucho eso, y por ahí escuchaba el otro día el comentario al respecto de ahora parece que todos tienen un podcast. Pues sí, pero el tema es quién lo tiene, cómo lo tiene, con qué consistencia, con qué tipo de contenido. Y no digo que somos perfectos, estamos tratando de dar la mejor propuesta de valor, pero intentándolo con mucho cariño. Sí, no, y recordando por qué arrancamos esto, ¿no? Estábamos en nuestra junta de planeación. Y también, para que lo sepan, hacemos nuestra planeación del año, qué vamos a estar haciendo, qué vamos a estar aportando, qué queremos comunicar, qué queremos hacer distinto en el año. Y dijimos, hay que hacer un podcast, porque es un mecanismo para dar a entender y comunicar qué estamos haciendo, cuál es nuestra experiencia y sobre todo cuál es la postura del marketing, tratando de levantar esa voz auténtica, sobre todo en esta región, ¿no? Sí, y esto nació, y me acuerdo, decíamos, es que pareciera que falta hacerle marketing al marketing, porque es la guerra de todos los días. A veces
no se entienden los conceptos, batallamos con los presupuestos, no se entiende la dimensión de construir un plan sólido de marketing y cómo este está rodeado por una serie de acciones. Ni todo es un logotipo, ni todo es el branding, ni todo es la publicidad, es la suma de todo, es la inteligencia, la estrategia y dijimos, hagámosle marketing al marketing. Por eso empezamos a hacer eso. Sí, y también recordar, hay que hacerlo fácil, no hay que hacerlo simple, hay que llevar un equipo portable donde podamos ir, simplemente apriétale, un equipito ahí tranquilo para hacerlo de una forma iba a ser práctica. audio nada más. Sí, arrancamos, Dije, pero bueno, aquí, y si grabamos y... Pero ¿por qué no? Y el por qué no, y se fue creciendo esto y ya se hizo un monstruito aquí, ¿no? Pero hasta bueno. una vez de productores la hicimos, no Y salió, no grabamos. Nos fue muy mal Ahí nuestra estábamos transmitiendo producción. desde Los Cabos y no se grabó el Nos audio. fue muy mal, pero bueno, son de las anécdotas que hemos vivido. Grabamos un gran capítulo maravilloso, hasta con las turistas ahí de Los llegaron, Cabos. se acercaron al tigre Ya ahí. estábamos echando tequilas con las turistas y nunca se le puso play al maldito aparato. Así que nos quedamos sin ese capítulo tan bueno que estuvo. Pero bueno, aquí seguimos en esa batalla. ¿Pero te ha gustado hacerle marketing al marketing, Toño? No, totalmente, sí. O sea, mira, ya está portada de revista. Ve dónde andamos ya, ¿eh? en Mercados. La ¿Bien? revista dio como una reputación en la industria del marketing en México. Ahí estamos en portada para que la busquen este mes. Portada especial del mundo Mishtec, del Marketing Players, ahí estamos, ¿no? Exacto, Toño ahí echando gala, qué Ahí bárbaro. morenazo ahí, pero no, muy bien, interesante que nos hayan invitado a esta colaboración con Mercados y estamos ahí, ¿no? Qué La interesante. gente está intrigada, Toño. A ver. ¿Por qué eres la pluma punzante del marketing? El punto de vista crítico, ácido. Fíjate que, bueno, ese es algo que tú pusiste, Tom, también. Creo que un poquito del desfogue mercadológico que yo tengo es publicar en LinkedIn. Creo que si quieren entender más el cómo pienso, lean lo que escribo en LinkedIn, ¿no? Trato de hacerlo todos los días, trato de tener una postura, una posición, un punto de vista alrededor de lo que estamos viendo en el mundo del marketing, y hay veces que me gana esa pasión alrededor del marketing y escribo un poquito con esa fuerza, ¿no? Con ese apasionamiento de decir qué está bien o qué está mal desde mi punto de vista. Y ha habido algunos posteos que sí que han hecho ruido y que la gente también se ha puesto a la defensiva con ellos, ¿no? Sí, ahí está la pluma punzante, por eso esa forma en la que escribes con este punto de vista crítico ácido, yo creo que es relevante, porque estamos en un momento que todo es tan cuidado, que parece que nadie habla, nadie pone una postura, y es muy valiente el hecho de ponerse ahí y tratar de expresar pues ese potencial alrededor de este tema del marketing, ¿no? Sí. Oye, recientemente te echaste ahí un pleito con el tema de la selección y que el producto y que si la selección es producto y no sé cuántos comentarios tienes ahí de todo el mundo. Sí, visualizaciones muchísimas, pero hubo algunas personas que se envolvieron en la bandera nacional diciendo que era lo más importante, que era lo más interesante, que cómo no reconocíamos el esfuerzo y las ganas que le echan. No, yo estaba hablando justamente en una postura mercadológica alrededor de la selección, cómo un mal producto genera tanto negocio. Y yo hacía el propio cuestionamiento, y lo hemos hecho, tú lo has escuchado en muchos talleres, ¿qué productos malos o qué marcas malas compramos de una forma rutinaria? ¿Quién sale voy a ir a comprar un producto malísimo, ahorita vengo? Sí, me hace falta mi producto malo que compro normalmente, ¿no? Y yo decía, en la selección estamos comprando un producto malo, porque los resultados son malos, consistentemente malos, pero ahí estamos apostándole, ahí estamos comprando el nuevo jersey de 1,000 y tantos pesos, ahí estamos pagando boletos. ¿Cuántos mexicanos fueron a Qatar para una decepción, no? Entonces hubo gente que se defendió un poquito en esa bandera. La gran mayoría sí dieron una postura alrededor de esto, pues sí, era una postura mercadológica, pero alguien que lo interpretó mal, como que yo estaba atacando a México, ¿no? Ya ves, hay de todo, hay de todo en esto, pero hay que... Jamás atacaríamos a México. No, al contrario, yo lo estaba hablando como una marca negocio, que es un gran negocio, pero que el resultado no es atrayente, no es una selección brillante. Entonces, era el ataque por ahí, ¿no? Y está bien, hay que decirlo, también tienen que echarle ganas, ¿no? Tienen que pensar en función de construir una marca, y esa marca tiene un público que lo sigue, y tratar de trasladarle el mayor valor. Yo creo que eso es lo que hay que explorar. Pero te diviertes, ¿no? De escuchar esos comentarios, esas críticas, ese pensamiento de
algunos son colegas mercadólogos y obviamente al ser una red tan ejecutiva de LinkedIn, pues entran ahí de todo tipo de profesiones a dar su cuestionamiento y a opinar de algo que tal vez no saben de marketing, ¿no? Y yo me acuerdo hace poco que cenamos con Raúl Cardoso, un gran publicista, justamente él decía eso. Para mí el experimento de escribir en Twitter es un ejercicio de pensamiento, de entender cómo piensa la gente, cómo se manifiesta, en qué se engancha, en qué no se engancha. O sea, realmente parece que es una conversación simple, pero hay mucha inteligencia detrás de tratar de medir el ánimo social y la conversación. Me parece bien interesante. Es un buen insight de eso. Pero tú recordarás que hasta me censuraron, ¿no? Hubo alguien que me quiso censurar. Alguien conocido de la industria que parecería que estaba atacando sonó a una marca. El teléfono rojo. Sí, como si estuviera hablando mal de una marca que queremos simplemente por hablar bien de otra, ¿no? Exacto. O sea, censurar lo que se está estableciendo aquí. Y bueno, con cierta decencia y cierta educación, le dije, yo hago con mi marca personal lo que yo quiero y yo pongo lo que quiero, ¿no? Ahí está, esa es la pluma punzante. Si querían una muestra, hay un botón. Pero bueno, ¿cuál es la reflexión después de estos programas y con este cierre de año que estamos diciendo ya casi feliz Navidad y abran la champaña para celebrar Año Nuevo? ¿Cuál es la reflexión en el mundo del marketing? Déjame te digo yo, o sea, ¿cómo empezó un poco esto? Sí. Yo me acuerdo que empezamos y la verdad representó un reto estar frente a la cámara o en el programa tratando de buscar ese contenido de valor que pudiera ser lo nuevo, la tendencia, lo que viene. Y empezamos hablando en ese momento del metaverso, ¿no? Y 3 doritos después, la realidad es que no ha cambiado mucho. O sea, realmente todavía no se le ve ese queso a la quesadilla. Como mercadológicamente las marcas, pues sí han tenido intentos valiosos. Todas las marcas de alta moda, alta costura, se han tratado de meter fuertemente entre Gucci, los Roblox, etcétera. Pero todavía no es tan tangible. No, está quedando como un tema sumamente elevado, inclusive todos los resultados que se están manejando de esto y la crítica que hay al creador de Meta, que le ha ido muy mal este año, por cierto, mucho se ha dicho de esta dispersión que él generó por este tema del metaverso también, porque él fue uno de los provocadores de que se hablara de esta gran temática en el 2022 y cómo le está yendo a su negocio, ¿no? Sí. Entonces sí, parecería que era la panacea del metaverso, que todo iba a cambiar, que ya íbamos a ser totalmente virtuales, pues no, quedó como bien dices, en pasarelas, en algunas presentaciones, algunas grandes marcas capitalizando esto, pero parece que estamos muy lejanos todavía de ese mundo, ¿no? Y no es que esté mal, está bien, pero vamos estudiándolo con calma, vamos viendo cómo realmente puede ser esa oportunidad. Qué bueno que se esté hablando de qué viene y cuál es esta post-publicidad y ese entendimiento se tiene que hacer, pero bueno, la reflexión era que estábamos como muy sofisticados y de repente, ¿qué crees? Que tuvimos que volver a los básicos, tuvimos que, oye, espérame tantito, o sea, el amigo le está diciendo Target en vez de Target. Vamos hablando del target, ¿no? Y empezamos a hablar de los básicos, de los fundamentos del marketing, ¿no? Sí. Del ABC del marketing, ¿no? Del ABC Ahorita que decías lo del target famoso, se dice target, señores, o sea, por favor. Y por eso hicimos un capítulo, ¿no? Creo que ese fue el detonador de hacer un capítulo completo del target y la importancia de tener muy bien definido a quién le queríamos hablar. Es porque hay mucha gente que ni siquiera está haciendo los básicos y está trabajando o intentando trabajar en el mundo del marketing. No es posible eso. Creo que era un poquito el echarnos para atrás, de no irnos tan lejos en el tema de las tendencias digitales, sino decir, ¿por qué no mostramos casos evidentes, tangibles de lo que hemos hecho, que ejemplifiquen este ABC del marketing, cómo lo pueden utilizar y cómo pueden redefinir la estrategia de sus negocios, ¿no? Y a partir de eso nos arrancamos a tratar de poner esos fundamentos y también ir de la mano con los grandes hitos en la industria. Y déjame, recapitulo un poco, pero creo que Super Bowl no deja de ser un gran escaparate de esa publicidad muy gringa, que es revolucionaria, que es divertida, que busca atraer vía el humor y nos dejó grandes reflexiones. De ahí nos pasamos un poco a los Óscares, o el certamen de los Óscares en la publicidad, que es Cannes, que es toda una insignia. Luego tenemos Mundial, publicidad mundialista, EFIS. O sea, realmente hemos ido tratando de acompañar la conversación y lo que está pasando en el ámbito social,
y cómo el marketing, la publicidad juegan un rol clave en este Sí, sentido. ese capítulo, esa fase publicitaria es bien importante. Sabemos que no todas las empresas hacen publicidad o comunicación o comerciales, pero es muy bueno evidenciar con casos tangibles del mundo, ¿no? Aquí estás hablando de Super Bowl, de Cannes, de EFIS, de México, del mundo, donde la gente también puede aprender que se pueden hacer cosas creativas, y algo que también aprendemos, nosotros también nos estimulamos de eso, es que no todos son grandes producciones en valor, o sea, no son millonarias las producciones, hay cosas muy simples que funcionan y hay que aprender a hacer eso también. A ver, prueba de fuego, Toño, a ver qué tanto trasciende un concepto publicitario. ¿Qué recuerdas del Super Bowl? ¿Qué se borró de la memoria? O sea, en ese momento estábamos hablando de los casos y todo esto, pero hoy, meses después, ¿qué quedó en tu mente? De los casos que presentamos, no, ahorita me agarras en frío, pero no me acuerdo realmente de un caso tan... Bueno, del tema de cripto, que era el gran anunciador, creo que sí fueron los grandes casos ahí, ¿no? Coinbase. Coinbase, justamente. Con un spot de pues, casi un minuto, que vemos un código QR navegando Sí, en pantalla, sí, sí, ping, sí. pong, y que realmente era todo, Sí. pero generaron toda una interacción, una idea bastante barata, por así decirla. No, baratísimo. Pero, Sí. pero a nivel producción, pero a nivel ingenio, el tener la capacidad Sí. de provocar con una idea, el que el equipo de marketing decida apostar por una idea tan disruptiva, podríamos decir, como esta, y poner pues los millones de dólares que representa ese tiempo aire de ponerlo en pantalla, ay, eso sí requiere valor. No, pero ¿te acuerdas que lo publicamos en algún momento? ¿Cuánto dinero generaron por eso? Sí cuesta mucho la pauta en un spot que les costó $14, pero la pauta es lo caro. Y era una invitación a invertir justamente en cripto, ¿no? En Coinbase, justamente en la compañía. Y con ese código tú entrabas a la plataforma de ellos y podías ya ser inversionista de criptomonedas, ¿no? Y tú sacaste la matemática, te diste la tarea de Sí. cruzar ahí los números. Ganaron varios millones de dólares simplemente por aparecer en Super Bowl. O sea, recuperaron la inversión por 5, ¿no? Y vaya que le metieron duro. Pero volvemos al tema de las tendencias. ¿Qué ha pasado con cripto, no? Ahorita estamos cerrando el año donde dicen, yes, fue el gran desfalco que hubo, ya prácticamente está por morir, ¿no? Todas esas tendencias Esas que estamos burbujas, viendo, ¿no? Y realmente el apostarle, ¿qué fue lo que más vimos en ese Super Bowl? Todas estas compañías de tecnología. Sí. O sea, realmente cambió mucho de lo que estábamos acostumbrados a ver, que era el tema de botanas, refrescos, etcétera, para movernos a un mundo de cripto, de digital, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. Era el momento, ¿no? De que grandes anunciantes de esas tecnologías o empresas digitales estaban apareciendo, pero bueno, aprovecharon esto, ¿no? Pues ahora en el Mundial lo vimos otra vez, la gente de cripto anunciada ahí, ¿no? Pero la fórmula del Super Bowl parece como simple, tener una gran celebridad, alguien dedicado al deporte, a la música, a la cultura popular, y ponerle una música emblemática, una gran producción, hacer reír, y tienes la fórmula perfecta para Yo eso. creo que el factor clave es lo que dices, diversión. Tienen que ser spots altamente divertidos, que la gente se pueda burlar, que pueda convivir un poquito en ese gran evento y que pueda compartir, pueda cuestionar. Diversión es un eje, ¿no? Es un eje. ¿Y de ahí a qué nos movimos, Toño? A ver, voy a abrir aquí justamente Spotify para ver con qué empezamos hablando de la marca personal y cómo sobresalir en el Super Bowl, y luego nos fuimos un poco a hablar de la competencia, errores y aciertos en el marketing. Sí, un tema bien importante. Yo me acuerdo ahí que lo que decías en ese programa es, los empresarios piensan, ¿por qué les voy a regalar mi dinero a comprar algo de la competencia? Parece que es un sacrilegio y parece que es un gran pecado el tratar de comprar un producto competidor, pero si no lo entiendes... Es vivir a ciegas. Es vivir a Es vivir a ciegas, y creo que es la invitación que hacíamos en ese capítulo. Conozcan la competencia, vívanla, explórenla, vayan, úsenla, etcétera. Y eso en todos los sentidos. ¿Te acuerdas que tuvimos un cliente durante el año donde decíamos, no vas a comer al lugar de la competencia? No, hace mucho que no lo... No, tienes que hacerlo. Cada semana tienes que estar visitando lugares de la competencia, porque eso te va a estimular y con eso vas a tangibilizar si eres bueno o no tan bueno, porque todos creemos que somos maravillosos. ¿En función de qué? Si nada más te compran a ti, pues sí, a lo mejor eres una gran empresa, pero ya cuando te comparas con otros, encuentras áreas de oportunidad, ¿no? Así es, y de ahí nos movimos un poco a traer al primer invitado o segundo invitado para hablar de las empresas regionales, Sí, ese oye. mito que no pueden hacer un buen marketing.
y trajimos a Diego Hernández, un querido amigo. Sí, el gran Diego, que por cierto, pues recientemente falleció. Esa fue una nota dolorosa, porque es una gran persona, un gran amigo. Creo que es de esa gente que te da gusto haber trabajado con ella, da gusto haberlo conocido independientemente del trabajo en el aspecto personal, pero bueno, ahora sí que la batalla contra el cáncer lo venció, pero también es un honor justamente el haber trabajado con el buen Diego, donde tuvimos un debate también muy divertido, ¿no? Muy coloquial, como es el buen Diego, gente muy accesible, muy divertido, muy buen cuate, donde debatimos justamente de este tema del corporativismo contra las empresas regionales, cada quien defendiendo su postura. Fue un gran capítulo. Un debate, pero bueno, ahí hubo un gran mensaje, ¿no? De cómo las empresas regionales tienen esa oportunidad de atrincherarse, de no querer ser nacionales, sino hazte muy fuerte localmente en tu ciudad, en tu región, y va a ser muy difícil que el grande te pegue, ¿no? Hay muy buenas claves ahí, y sobre todo que también hablamos al final del día del cómo sí se puede. Y tan es así que hablamos de el EFI que se gana con eso, con el proyecto San Marcos, ¿no? Con esta marca de leche que cambia, que se transforma, que se reposiciona, la pudimos acompañar en ese proceso y junto con Diego ganar un EFI en la categoría de alimentos, que es una categoría sumamente competida en este Fabuloso, fue un gran caso justamente con ellos y esa fue la gran recomendación. Atrincherense, háganse fuertes localmente en Aguascalientes y los estados vecinos y generaron un gran caso de éxito, una empresa que se transformó, ¿no? Y de ahí nos movimos a hablar de inclusión y parecía que íbamos a hablar de ciertos temas y generó cierta polémica y aparece a cuadro nuestro amigo Javier Silva, que le mandamos un gran abrazo. ¿Por qué? Porque él es un discapacitado. Sí. Él no ve prácticamente nada. No, invidente, sí. Pero ve mejor que los empresarios, sí, ¿no? Sí. Él tiene ese tacto, ese sentido de ver oportunidades, de detectarlas. Es alguien emprendedor, alguien que es bien positivo a pesar de ser invidente. Y nos dio una postura justamente de este tema de las empresas y realmente la inclusión es un aspecto meramente publicitario y creo que fue la gran conclusión, ¿no? Esto es más publicidad que realidad y él como invidente que tiene una capacidad sobresaliente porque él perdió la vista cerca de los 35 X, o sea, él vio toda su vida prácticamente y después perdió la vista. Él decía, la inclusión y estos programas de inclusión es una verdadera basura, no están apoyándonos y hay muchas oportunidades ahí. Todo se convierte en un aspecto nada más de publicidad, ¿no? Sí. Y él lo dice, o sea, desde este punto de vista, que me invitan a cortar listón, a abrir el Museo Fulanito con las capacidades especiales y luego ya no lo pelan. O sea, el pobre Javier ahí anda batallándole un poco para conseguir trabajos, proyectos, porque el tipo es muy capaz y muy talentoso. Le hablan, ahora sí que lo usan para cortar listón y luego ya no le dan seguimiento. Claro, no, pero algo valioso que lo hemos recomendado para distintas conferencias. Tiene una conferencia muy buena que lo han contratado clientes nuestros, qué bueno que lo han apoyado porque tiene un caso de éxito bien interesante, ¿no? Pero él, como lo decía genuinamente, yo lo que quiero es trabajar, yo no quiero aparecer en la foto, yo no quiero aparecer en el póster, no. Yo quiero trabajar, aportar, liderar equipos, lo que sé, lo que me gusta hacer y es simplemente su postura, ¿no? No jueguen con ese tema de incapacidad como simplemente con un mecanismo de promoción para las empresas, ¿no? Un gran capítulo. Sí, para los que no vieron el episodio, nada más para que se den un quemón de por dónde va el asunto, Javier promueve un proyecto que se llama Ciclismo Independiente a Ciegas. O sea, el tipo anda en bici en el velódromo y no ve. ¿Y quién lo ayuda? Pues nadie. Y luego juega tenis. Ahorita está más en el tenis que en la bici. Ahorita está tenis invidente y ha estado en estos grandes eventos que ha habido en la ciudad. Está jugando con los atletas, con jugadoras, etcétera. No ve, pero se toma la foto con la rusa, ¿verdad? Sí, muy activo, sí. Como que ahí sí ve, ¿no? Ya ahí nos quedó la duda. No se pierdan ese episodio. Y luego tuvimos al ingeniero Roberto Cummings para hablar del sueño de una empresa a convertirlo en un corporativo. Sí, una empresa de Grupo San Jacinto con su marca emblemática de quesos Bionda. El ingeniero Cummings, un gran personaje, que también ha dado mucho gusto conocerlo, muy divertido, gente que confía en nosotros. Que escucha, que debate también y que nos ha invitado muchas sesiones de trabajo con él. Fue un gran capítulo para hablar cómo se construye una empresa desde cero, justamente desde empezar a hacer el queso en la cochera y buscar
cómo tenía los insumos y la leche y en una camionetita vieja estar vendiendo, a construir realmente una empresa de gran valor, ¿no? De gran valor, que está impactando a la comunidad, que está haciendo cosas diferentes, que se está desmarcando, un gran caso de negocio. Sí, bueno, uno de los capítulos más vistos, ¿no? Sí. Aunque él quiere ser el número uno, pero bueno, ya lo vamos a invitar otra vez con otro tema para que sea realmente el número uno, ¿no? Y luego, desde Los Cabos, ahí en plena convención con un cliente también muy importante, hablamos del Target. Ahí pasaron a las morenazas, ahí te estaban entrevistando, tomándote fotos con ellas para hablar del Target. Sí, un capítulo bien importante. Era sumamente relevante hablar de este tema. Hablamos con llantas, ¿te acuerdas? Con el caso de las llantas. El caso de las llantas, de Cooper, ahí que fue nuestro cliente. hicimos muy evidente. Inclusive debatimos otros los clientes, que ya ni quiero mencionar porque ya me están agarrando de bajada con el tema. Con el tema de las funerarias también definimos quién era el target, quién era el target. Se nos olvidaba que en este programa eres también conocido como el de los muertitos. No, eso sí se oye muy mal. No sé cómo quitarme esa etiqueta, pero me quedo con la de la pluma punzante, ese sí me gusta más, el de los muertitos ahí con el buen Nicola, y eso ha mutado muy raro y se escucha muy mal, ¿no? Pero también nos ayudó para definir el target, ¿no? Este mundo de la previsión funeraria, Así ¿no? es, y hablamos también de los falsos gurúes del marketing. También nos divertimos mucho en ese episodio por toda la fascinación que hay alrededor de este tema, y de repente cualquier persona se pone a cámara y empieza a decir que te va a cambiar, que te va a hacer millonario, que vas a tener un negocio exitoso, pero pues no tiene el fundamento, ni el entendimiento, ni la estrategia, ni siquiera un producto, pero a cómo venden. Sí, ese es un buen capítulo, le reiteramos que lo vean porque sí hay muchos vendehumos ahí rondando que están vendiendo sin saber mucho y se están apalancando pues de las necesidades que tiene la gente y donde tratan de hacer invitaciones ahí, nada más págame y yo te voy a dar el gran curso que nunca has visto en tu vida, ¿no? Así es, y luego tuvimos como invitado al gran Héctor Huerta, donde caray. hablamos de la leyenda Gatorade, ¿no? Una marca querida por todos nosotros porque hemos trabajado con ella, y Héctor, bueno, como cabeza de toda la parte de marketing muchos años para el propio Gatorade y dentro de PepsiCo, pues tuvimos la oportunidad también de compartir un poco esas anécdotas, ese pensamiento alrededor de cómo construir una marca que hizo la diferencia totalmente. Sí, un debate padrísimo con Héctor, que vivimos muchísimos años colaborando juntos, haciendo un éxito de esta marca, y sí compartiendo creo que ese mismo dolor, ¿no? De nosotros que defendimos tanto el éxito, el tener esa participación de mercado de 80%, haciendo muy buenas cosas y compartiendo ese dolor de ver ahorita un poquito la marca debilitada ya en el nada honroso tercer lugar de la categoría, ¿no? Pero fue muy buen debate con Héctor Huerta, ¿no? Y también hablamos de Subway, ¿no? De su Subway, rol que tuvo ahí, entonces que lo pusieron a cortar jitomate y todo el tema, ¿no? Luego tuvimos a las chicas de auténtico Corajillo. Sí. Un caso auténtico de emprendimiento, un producto bastante relevante, ahora sí que nacido aquí en Jalisco, o de una forma que vieron esa tendencia, que hicieron algo interesante y que han trascendido, ¿no? Van muy bien. Un saludo también a toda la familia, todos están muy metidos en esta empresa. La familia Olivo, muy metidos, los cuatro ahí haciendo una gran marca, ¿no? Y que lo hemos coincidido en muchos eventos, Sí, y la verdad, tenemos pendiente la visita, ¿no? Oye, sí es cierto. Sí, nada más le decimos la siguiente semana vamos a la fábrica, hay que grabar de ahí. Tenemos Nos dicen claro que sí y no vamos, ¿eh? Pero grandes personas, la verdad, hemos coincidido y son personas trabajadoras, creativas, aventadas. Y para mí, yo la reflexión de ellos es: hay que emprender con valor, ¿no? Con corajillo. Con corajillo. Sí, padrísimo, sí. Grandes amigos. ¿Qué más hemos visto? Luego hablamos de filosofía en el marketing, en los conceptos y la identidad, y trajimos para eso a René Freudenberg de Interloop. Buen René, sí. Que tiene un concepto de cómo entender este B2B o este business to business. Sí, muy distinto. Donde es una visión muy diferente, yo creo que de la industria y de la forma y la mística que le está poniendo una compañía como Interloop, ¿no? Sí, un capítulo más profundo, ¿no? Pero interesante. Muy interesante porque él tiene, pues él tan viajado, de pensamiento global, con una cultura o de origen alemán, piensa distinto, pero un capítulo bien interesante, ¿no? Y vino también el lobo del agro. El famoso lobito, sí, para hablar del tema del agro justamente. El buen Emanuel de la empresa de Albach,
Sí, ya director de marketing. Sí, no, ya ni nos pela. No nos pela, nos debe una comida. Le Sí. mandamos un gran saludo, pero Sí. también interesante, ¿no? Muy interesante ese capítulo. Ideas para que pequeñas empresas con Mercaplus, que Sí. también vino el buen Rodo, Rodolfo. el buen Rodo, que también muy tenaz en este mundo del podcast y de tener su programa de radio, ya no sé cuántos programas, 800 programas, no sé cuántos tiene oye, haciendo cómo eso, él ¿no? se apropió de este segmento clave del micro marketing, Sí, ¿no? O sea, realmente ha MIPYMES, construido no sé algo, cómo se llaman. las MIPYMES, o sea, cómo le ha encontrado ahí ese valor. Y Sí, bueno, buen pues, tipo, el buen pues, Rodo, rescatable, sí. ¿no? Y un episodio que me encantó cuando tuvimos aquí a Eduardo Ross, o sea, creo que se generó un buen debate que hablamos de parte del grupo OmniLife en la Chivas, parte de nutrición, Chivas, y pudimos ahí cotorrear muy a gusto, ¿no? Sí, ahí compartimos muchos Cucailú, que casos. salió Sí, y todo el salió. Él tema, traía, las vino bien conchas. preparado, nos debatió ahí con los casos de marketing a la mexicana, cosas bien interesantes, pero él también un apasionado del marketing, ¿no? De hacer Un las apasionado. cosas bien, un seguidor de lo que hacemos también. No hemos coincidido recientemente en la parte de trabajo, pero seguramente por ahí habrá el momento, Ya ¿no? nos tocará, pero siempre es un gran gusto tener a Ross por acá, ¿no? Sí, también un saludo al buen Ross, sí. ¿Qué más, Toño? A ver, cuéntanos, ¿qué más te acuerdas? Pues mira, fuimos a visitar a Grupo Requies también, una empresa también de Jalisco, fabricante de muebles, también fue un buen capítulo. Ver el otro lado de cómo esa transición generacional. Peleando la silla. Sí, exactamente, pero cómo pues, lo está chambeando y están haciendo las cosas bien para destacarse en un ambiente competido, ¿no? Poniéndole pues, esa mística, ¿no? Una segunda generación, Sí. muy rescatable lo que está haciendo Abelardo Sí, con el todo buen este Abelardo, proyecto. sí. Le mandamos también un gran saludo. Luego hablamos de startups, ¿sí? Tuvimos a Red Bean con Paulina Hernández, que también nos dejó buenas reflexiones, ¿no? Yo creo que el tema de poder platicar y entender cómo se está moviendo ese ecosistema y ella, como cabeza de Red Bean, cómo están viendo este tipo de proyectos de emprendimiento base tecnológica que tienen la capacidad de exponenciarse de forma rápida. Creo que también hay buenas reflexiones ahí. Sí, dejaba claro cuál era el estatus aquí en Jalisco, ¿no? Que se catalogaba como el Silicon Valley de México y ella ya dio su postura y cuál es el estatus de ese tipo de empresas, Sí, ¿no? la claridad de resolver un problema, ¿no? Antes de ponerle tecnología, si no tienes claridad en el problema que quieres resolver, pues Sí. desde ahí estás partiendo mal, ¿no? Sí, y después, Y nos peleamos con ella también porque ella decía, es que lo del marketing pareciera como un accesorio y ya al final llegamos a un punto de acuerdo ¿Qué es? que el marketing entendido como debe ser entendido es la base de todo. es que vital. Es que vital para resolver. el desarrollo de estos negocios, Un ¿no? gran saludo a Paulina. Y después vino nuestro buen amigo italiano, el buen Nicola. El gran Nicola. Nicola Briani, donde nos vino a dar distintos elementos, distintos puntos de vista alrededor del mundo de Google, de todo de este fenómeno digital. Es más, es el único invitado que ha estado 2 veces con nosotros. Sí, él sí aprovechó, él es experto en performance. Sí, así él que dijo, le sacó él sí nos doble convenció, clic. ¿eh? No, bueno, el buen Nicola, buenos capítulos que hemos tenido con él, ¿no? Y ese entendimiento, ¿no? De esa fascinación que hay alrededor de las métricas digitales y que pareciera que todo está volcado en, oye, ¿cuántos seguidores tienes? Oye, ¿me dio like o no? Y él estableció una postura clara, ¿no? O sea, no es esa métrica de vanidad, sino realmente es entender el impacto que estás logrando. ¿Quieres ser de clics? No hay problema, yo te hago una segmentación Sí, para que te sí, den sí, clics. sí. Entonces, Un ahí yo creo expertazo. que lo importante es tener la claridad en los objetivos. Si no tienes esa claridad en los objetivos, si no tienes esa base por lo menos de saber qué estás pidiendo, pues te puedes perder en el mundo de las métricas y no dar ese resultado. Me parece relevante, valioso que él sea especializado en la parte de performance. Dice, yo no hago editorial, yo no hago creatividad, yo lo que hago es performance marketing, Sí, muy publicidad bueno. digital. Sumamente profesional, el buen Nicola. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos a la IAB, estuvo Gabriel Richaud, que es una institución también en este sentido, porque que es Interactive Advertising Bureau, Sí. es el que coordina todos los esfuerzos de publicidad interactiva de México. Y él vino acá a platicar con nosotros también de cómo se está transformando el ecosistema y cómo los cambios regulatorios en el ecosistema pues pueden incidir tanto, ¿no? Parece algo tan sencillo, pero como algo que la ley puede poner o el gobierno puede poner cambia radicalmente pues el estatus de toda la conversación y el cómo se hace publicidad digital, las transformaciones digitales, tecnológicas, pero sobre todo ese macroambiente, ¿no? Tú puedes decir todo metaverso, pero si hay una regulación, peluquín. Sí. Él, bueno, es un experto muy profundo, ¿no? Porque hay demasiadas ramificaciones de este mundo digital, de este mundo de Internet, y él como que dejaba muy claro
a qué apostarle y cuál era el estatus justamente de esta industria, ¿no? Este episodio que sigue también me gustó muchísimo porque pudimos tener ese espacio para compartir el fundamento y le pusimos: sin estrategia no hay negocio, ¿no? Es el de las dos cajitas, ¿no? O sea, vamos a tener una caja estratégica y una caja operativa. Yo creo que es muy claro, muy didáctico. Recibí muchas llamadas de felicitación, de agradecimiento, porque realmente fue un capítulo muy didáctico en el función de... Ahora sí que la pusimos con helados, ¿no? Sí. Con el caso de helados de la Nueva Michoacana, pudimos ir contando paso a paso cómo estructuramos una estrategia de segmentación, de diferenciación. Muy interesante. Pero era importante tocar ese tema, aunque sí pudo sonar de alguna forma académico, se recibió como tal una buena enseñanza de qué hacer y cómo definir una estrategia en función de estos dos grandes mundos. También ese creo que es una invitación a que lo revean, porque hay mucho conocimiento ahí del mundo del marketing, ¿no? Oye, y la revista Expansión lanza los unicornios, ¿no? Las Sí. empresas unicornio. Y a propósito, pues tratamos de desmenuzar un poco qué había detrás de esas empresas, que son estas empresas de $1 billón. De $1 billón, Corrígeme. sí. Y que están cambiando, digamos, el patrón de los negocios en función de la tecnología. Ahí podemos hablar del caso de Kavak, por ejemplo, que tiene sí muy bien ese equilibrio, pero también han construido un marketing muy interesante en función de cómo han logrado calentar la marca, darle sus ritos, darle su experiencia, cómo están aprovechando plataformas como TikTok para poderse exponenciar en su conversación. Muy interesante Sí, también es ese un caso. caso, porque se habla mucho de este tema de empresas billonarias, ¿no? Y las empresas unicornio, pero también la gente no sabe qué es y a cualquier cosa le llama unicornio, ¿no? También era bien importante Un caballo definir, ahí pintado, ahí exactamente, raritos. definir qué es un unicornio o cómo están llegando a ser unicornio, ¿no? Que es de inversionistas externos, cómo llegan a esta evaluación. Sí, ¿no? y otro caso también Quesky, ¿no? Que también hablamos, que Claro. también es tapatío, Quesky. Claro. De Flores, que también tienen algo que le están poniendo interesante a nivel publicidad. Tú dirás, bueno, sí tiene su función tecnológica, pero también están sabiendo calentar muy bien la marca y están sabiendo conectar con una tribu específica para estos microcréditos, si Sí, le podemos sí. llamar de alguna forma. Entonces, interesante también desmitificando un poquito las empresas unicornio. Sí, ¿no? sí. El otro tema que tocamos mucho, marketing deportivo, ¿no? Claro, que también también hablamos. es un tema que nos apasiona, donde tenemos conocimiento. Este antecedente que hemos trabajado mucho tiempo con Gatorade y otro tipo de negocios alrededor del deporte, pues nos está dando esa experiencia alrededor del tema. Fue un tema muy particular. ¿Qué estaba pasando en el marketing deportivo? ¿Qué marcas que no nacen en el ambiente deportivo, pero que lo capitalizan bien? ¿O cuáles están abusando simplemente de patrocinar, ¿no? Sí, Un saliste capítulo- tan contento que te compraste tus Pirma fabulosos. Mi Pirma y mi Charlie, todo ahí tengo. Con la publicidad aquella del Buki, ¿te acuerdas de los Pirma con el Ah, Buki? cómo O sea, ¿qué no, pasó? sí. Después de ver los anuncios de Nike, de Adidas, luego me pusiste el de Pirma ahí con el Buki, Toño. o sea, Pero ¿qué onda? compraste tus tenis también, ya te vi corriendo ahí con tus Pirma, no te hagas. ¿eh? No, que me lo regalen. No es cierto, que ni me lo regalen. ¿Qué más vimos? La idea es atreverse. Tuvimos acá también al mismísimo Jesus, a Jesús González, que es nuestro claro. director creativo, que también lo invitamos aquí a hablar de publicidad. Él con todas sus millas, que ha pasado por estas compañías en toda Latinoamérica, trabajando para Ogilvy, para Saatchi & Saatchi, pues también tiene un buen currículum y creo que en esa carrera, en esas canas, ya no tiene canas, ¿verdad? Ya quedó sin canas, pero tiene millas de experiencia Sí. en función de la publicidad y también pudimos discutir un poco del factor de diferenciación, el valor, el tema del miedo, ¿no? Sí. Cómo las empresas tienen ese miedo a atrever, no se atreven. ¿Cómo dar ese primer paso en el mundo publicitario? Él, como dices, como experto publicitario, ¿cómo dar ese primer paso? ¿Cómo perderle el miedo a la publicidad? Y cómo decir, se puede hacer algo definiendo buenos criterios y definiendo también una inversión razonable, ¿no? Se compartió en muchos casos ahí también de la misma experiencia del buen Jesus, ¿no? Y consejos de campeón del mundo, el gran Jesús Chucho Ramírez, el que levantó la Copa del Mundo con la Sub-17 en el 2005, lo tuvimos sentado en Marketing Players, porque el tipo, además de ser entrenador y estar en el mundo del deporte, Conferencista. ahora ya es conferenciante. No, ya es conductor ahí de televisión, ya es todo el buen Chucho. Lo trajimos, una gran plática, ¿no? Siempre es un gusto platicar con el buen Chucho, aunque decía Max que no lo cuestionamos, que fuimos condescendientes con él, que fuimos muy buena onda, que no lo retamos al buen Ese Chucho. día se cayó el ídolo, dijo Max. Dejaste de ser la pluma punzante No, para ser bueno, la Chucho pluma cordial, Ramírez. amorosa. Casi lo besas, Toño, allá, No, pues Chucho. Ramírez, yo lo quiero como un tío, Ah, al buen pues, Chucho. Y El bueno, tío Chucho. ahí empezó la leyenda de los Ramírez, porque no conforme con que estuvo Jesús Chucho Ramírez, pues vino JP Ramírez, que
hijo de tigre. Pintito. Exacto. Entonces llegó el JP para hablar de marketing inmobiliario. JP ha hecho una carrera exitosísima en este mundo del entorno inmobiliario, tiene su universidad, tiene no sé cuánta cosa, tiene una cantidad de seguidores increíble, que no nos pasó ni unos. Sí, bueno, sí, como 47 llegaron por ese capítulo. El querido Juanito vino, nos dio ahí su cátedra de la marca personal y cómo lo está haciendo. Bien, también fue un capítulo, también reiteramos el mismo tema, que no lo cuestionamos, pero bueno. Ahí estaba el tono ahí como Ramírez. Era difícil, sí. Y luego vino Puro Merca, que también te portaste cordial. El buen Panán. El Panán, sí, Puro Merca, una buena plataforma de comunicación del mundo del marketing, sí, también pero fue su primera aparición pública, ¿no? Exacto, también exacto. Ahí medio lo novateamos al buen Panán, ¿no? Todo es Puro Merca, ¿no? Y luego hablamos del impostor, del síndrome del impostor, sí. del marketing interno, también conocido como endomarketing, de la venta directa al e-commerce, que estuvo acá Lourdes Abarca, también de Avon, hablando de todo este cambio que tuvo que tener una marca que era prácticamente de catálogos de puerta en puerta y que le cayó la pandemia y que se tuvieron que transformar y los agarró un poco en curva para poder desarrollar todo el modelo de e-commerce y cómo, pues, dependes de la venta de alguien que ni siquiera es tu empleado, ¿no? Porque son representantes. A mí me sorprendió todo este tema del multinivel y estas ventas por catálogos. Se me hizo un gran caso entender todo el otro lado y cómo lo manejan. Maravilloso, ¿no? Y también tuvimos a Alejandra Gaussín de Corteva, nuestro cliente, donde, bueno, hemos desarrollado muchas campañas, entre ellas para Pioneer, que es una marca emblemática del mundo del agro, que también pudimos hablar un poquito de comunicación corporativa. Sí, un tema muy particular, muy necesario, pero ella como experta y con todo lo que ha hecho, principalmente en el área de relaciones públicas, ¿no? Y hoy traduciéndolo en un tema de marketing interno, también un capítulo interesante, ¿no? ¿Y qué más vimos? Hablamos de logotipos. Sí, algo importante, que eso también hay mucha indefinición de criterios. Nos picó mucho, hablen de los logotipos. Sí, de cómo hacer un buen logo, cómo no hacerlo, qué paso seguir y cómo tener una muy buena identidad. Era un tema medio básico, pero importante porque eso también está muy manoseado, ¿no? Este tema de los logos, ¿no? Y ahí como los logotipos subliminales, ahí buscándole la cosa rara al de Camel. Sí, yo jamás había escuchado eso. Ya busqué ahí que eso. Encontrando la flechita del FedEx. Terrible. No, ese... Emprender con marketing, publicidad en el mundial, que también estuvo muy bueno. Sí, interesante, ¿no? Aunque reiteramos lo mismo, ha sido un mundial un poco desabridón. Creo que la época no ayudó. Ya está por terminar el mundial, pero bueno, no hubo grandes casos publicitarios, algunos interesantes, pero no, como se esperaba, no. Pero también era importante tocar los grandes eventos. Lo que hizo Nike, lo que hizo Adidas, los dos se copiaron la misma fórmula, porque los dos hablaron del metaverso y hablaron de los clones, pero bueno, grandes producciones, ¿no? Pepsi también grandes producciones. Creo que ahí le pusieron... Más de lo de siempre, creo, ¿no? Con buena capacidad de producción. Excelente. Es un gran logro reunir a todas esas estrellas en un spot y contar una buena historia. La verdad, yo creo que hay que motivar a ese tipo de cosas que sucedan. El que sí se quedó a deber mucho fue México, y no estamos hablando de la selección, sino del ambiente publicitario, que no se termina de desmarcar. Y bueno, minuto 2, cambien todas las carteleras y todos los spots del Mundial, porque se acabó. No llegamos, ahora sí que... a nada. No, llegamos al cuarto partido. Pero eso sí, te fileteaste a Soriana con el tema de las mamás, que no te gustó para nada su publicidad. Sí, terrible. Pues con eso se nos fue el año, ¿no? Prácticamente. Pero cerramos con broche de oro. A ver. Porque terminamos hablando de propósito. Un tema, me parece, de fondo, no de forma, muy importante en el actuar del marketing de las marcas, de la importancia de tener un propósito y ser congruente, tener esa razón de ser de una forma trascendente, aprovechar el propósito como ese vehículo de trascendencia de una empresa. Y está interesante. Nada más no se dejen llevar por la moda o de ponerle propósito por ponerle y poner la frase en una pared. El propósito se tiene que vivir todos los días de una forma congruente. Sí, un capítulo bien importante, también con muchos ejemplos tangibles, y eso es lo rico de este debate, traer ejemplos de algunos casos que hemos hecho, que lo hemos vivido tangiblemente, y otros que estamos entendiendo del mundo, que pueden servir para tomar buenas decisiones en el mundo del marketing y en el mundo de los negocios, que es al final el gran cometido de esto, ¿no? Que se tomen buenas decisiones, que se animen a hacer las cosas, que hagan marketing, que hagan comunicación, que hagan publicidad, y que
mejoren la estatura de sus negocios. Ese es el gran propósito, ¿no? Así es. De esto, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó, Toño? Pues a mí, sobre todo, el tener esta disciplina de hacerlo, de vivirlo, porque es algo que también nos mantiene vigentes, porque estamos entendiendo cosas, estamos explorando y sobre todo el compartirlo. Creo que muchas cosas se estaban quedando simplemente en pláticas de café o debatir un rato en la mañana, pero ¿qué pasa si nos exponemos, si lo hacemos, compartimos a una audiencia? Y lo que más me gusta es que haya buenas reacciones de esto, ¿no? Así es. A mí lo que realmente me sorprende, que mucha gente que está en este entorno del marketing no tiene ni la menor idea. No sabe quién ganó en Cannes, no sabe quién ganó en EFI. Híjole. Y realmente, ¿cómo te puedes dedicar o puedes estar trabajando en esta industria y no tienes la menor idea de lo que está pasando? Creo que nos tenemos que alimentar, que tenemos que inspirarnos, que tenemos que saber qué está pasando. Y eso es un reto para ti que trabajas del lado de la agencia, para ti que trabajas como cliente en la parte de marketing. Creo que el que estés enterado de lo que está pasando, que sepas leer esas tendencias, que sepas leer cuál es la conversación que está alrededor del marketing, pues bueno, te va a dar muchas más y mejores oportunidades. Y por eso un formato tan simple, ¿no? En media hora pueden estar al día de muchas cosas. Esto de marketing. media hora es un mito, Toño, siempre te pasas. Bueno, 37 minutos, 38. 50. No, bueno, pero bueno, es lo importante. En pocos minutos pueden estar al día semanalmente de lo que está pasando en el marketing. Ese es nuestro compromiso, lo que tratamos de hacer. No estamos hablando del caso de 1970, sino lo que está pasando más recientemente, ¿no? Así es. Pues una gran experiencia, gran experiencia y placer compartir con todo este talentoso equipo de trabajo que está detrás de esa cámara, con el equipo de players y sobre todo contigo que nos has acompañado cada lunes, cada jueves, porque hemos cambiado de día, pero que has seguido las transmisiones, que nos has escuchado. Muchas personas me mandan fotos de la pantalla de su carro escuchando en Spotify y la verdad, eso solamente se puede decir gracias por acompañarnos en esta aventura. Vamos por un 2023 con más marketing players, con más acción alrededor del mundo del marketing. Mi querido Toño, una gran experiencia compartir este espacio contigo. No, padrísimo, ha sido un muy buen debate, pero esto ya se acabó, ¿no? Se acabó el año, se acabó el 2022, ¡vámonos! Ya cerramos, feliz año, feliz Navidad, feliz todo, nos vemos en el 2023. Recuerden, sin marketing mueres. Eso es verdad. ¿No? Saludos.